Bodoques, buenos días, ya estamos a martes 18 de mayo del año 2021, martes 18 de mayo. Y bueno, vamos a continuar con el trabajo que tenemos sobre carbohidratos, pero antes te doy una noticia. Resulta, muchachos, que el fin de semestre está programado para el día 4 de junio. 4 de junio es el día en que se acaba el semestre. Así que nos quedan esta semana y dos más todavía, ¿sí? Esta semana y dos más. Digo, para que vayas tomando providencias. Alguna materia puede que terminen antes. De hecho, química vamos a cortar clases antes para tener tiempo suficiente para procesar los datos de tus calificaciones, darte calificación final, decirte quién va a presentar ordinario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso va en esa circunstancia, pues. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a lo que trabajábamos el día de ayer. Vamos a recordar que mono quiere decir uno y mero quiere decir término. Entonces, el concepto monómero se refiere a una sola estructura. Una sola estructura, por eso es que aquí te digo una unidad. Mientras que cuando varios de esos monómeros, te lo ejemplificaba con eslabones, ¿verdad? El monómero será el eslabón y el polímero será la cadena, es decir, muchos eslabones unidos. Entonces, poli quiere decir varios términos, ¿verdad? Monómero de un solo término, polímero de varios términos. Entonces, mucho cuidado con el concepto monómero-polímero. Luego, recuerda también cómo es que el agua se ioniza. Recuerda que se ioniza en sus iones, valga la redundancia. Recuerda el ion positivo, el hidrógeno, y el ion negativo, el hidróxido. Bien, recuerda que a los carbohidratos se les llama hidratos de carbono o carbonos hidratados, carbonos mojados, ¿te acuerdas? Glúcidos porque se parecen a la glucosa, que es su principal exponente. Azúcares por aquel dulzor que tienen. Y por último, sacáridos. Los carbohidratos tienen varias clasificaciones, de las cuales nada más vimos tres. Si nada más lo forman carbono, hidrógeno, oxígeno, serán llamados carbohidratos simples. Si aparte de esos tres elementos tienen algún otro, entonces serán llamados complejos. Y recuerda que por algún otro podemos estar hablando de metales o aún no metales. Muy bien. Otra clasificación es de acuerdo a su grupo funcional. ¿Por qué resulta, muchachos, que un carbohidrato no es más que una cadena de carbonos en donde uno de ellos presenta un grupo funcional? Si está en la punta, es un aldehído, o si está en uno de los carbonos centrales, será una acetona. De ahí su clasificación respecto al tipo de grupo funcional. Si tienen un aldehído, se van a llamar aldosas. Si tienen una cetosa, se van a llamar cetonas, ¿sí? Basta con que digas el número de átomos de carbono presentes y agregues la terminación osa. Si fuera una pentosa, una cetosa, pues habría que agregarle el número para indicar en dónde está el grupo cetona, justamente. Bien, recuerda que los monómeros que yo te estaba presentando, de un lado se ofrece el hidrógeno, de otro lado se ofrece el OH, que es de las atracciones más fuertes. Se produce el agua y esa agua se va, pero entonces a estos carbonos les deja faltando una valencia, y pues ahí se va a dar el enlace. Y entonces lo que eran dos estructuras independientes, aisladas, resulta que ahora se convirtieron en un polímero, ¿de acuerdo? Originalmente yo te presenté dos monómeros, pero luego te platiqué el enlace glucosídico, y ahora todo esto es un polímero. ¿Quedó claro? Muy bien. Otra clasificación, muchachos, tiene que ver con el número de moléculas, el número de estructuras, el número de meros, ¿verdad?, de términos que los forman. A los monosacáridos son aquellos que tienen un solo monómero, una sola estructura. Los disacáridos son aquellos en donde dos estructuras se unieron. Luego, los oligosacáridos es cuando de 3 a 12 estructuras se unen. Y por último, los polisacáridos
que son más de 13. Insisto, de hecho, desde los disacáridos, ¿verdad? Debieran ser polisacáridos, pero bueno, esto se fue dando a lo largo de la historia y así se quedó. Entonces, por eso la clasificación en base a las unidades que lo forman sería mono, di, oligo y poli. ¿De acuerdo? Muy bien. Te pedí, justamente por eso no borré el pizarrón, porque te pedí que me investigaras algunos monómeros, algunos monosacáridos, algunos disacáridos y algunos polisacáridos. Bien, te voy a platicar algunos de ellos nada más. A ver, te pedí que me investigaras las hexosas, ¿sí? Las hexosas, es decir, de 6 carbonos, particularmente las aldosas, es decir, con el grupo aldehído, ¿de acuerdo? Aquí, muchachos, hay muchas variantes. ¿Te acuerdas que te dije de la isomería de espejo? Depende para qué lado esté el H, para qué lado esté el OH, ¿sí? Entonces, seguramente ahí los estás viendo en tu cuaderno o en tu página de internet. Me interesa que te fijes básicamente en la glucosa. Identifica la glucosa. ¿La estás viendo? Son 6 átomos de carbono, es el grupo aldehído, pero aquí me interesa que revises hacia qué lado tienen los hidrógenos y los OHs, ¿de acuerdo? Porque esto es importante, Porque ahora, muchachos, necesito que lo compares con el resto de las hexosas. Ve la alosa, la manosa, la galosa, ¿sí? Y entonces nota, muchachos, que la diferencia con la glucosa es mínima. Quizá en un solo carbono están invertidos el agua ionizada, ¿verdad? Bueno, pues eso es suficiente. Estos son, muchachos, los monosacáridos de una sola estructura. Y aquí particularmente me interesa que reconozcas la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque esa glucosa, ya te lo voy a platicar mañana, Dios mediante, es la que provee de energía a todos los seres vivos, ¿sí? A todos los seres vivos. Sin embargo, hay otros monosacáridos que vale la pena mencionar, como la fructosa, por ejemplo. La fructosa es el azúcar de los frutos, de las frutas, ¿verdad? Eso es la fructosa. No vayas a creer que las frutas les echan azúcar de caña, ¿verdad? Esa que tenemos en la mesa, azúcar de mesa. No, para nada. Ellas producen sus propios azúcares, ¿verdad? Y particularmente es la fructosa en el caso de las frutas, ¿verdad? Y así como esa hay otras, pero prefiero platicártelas un poquito más adelante. Por ejemplo, hay otra que está en la leche. Chiles, la leche es un carbohidrato. No es un carbohidrato, pero tiene carbohidratos, ¿de acuerdo? Y aquí tiene uno que es la lactosa, de ese te voy a platicar ahorita, que está formado por un monosacárido distinto que se llama galactosa, ¿sí? La galactosa, que también es una hexosa. Búscala ahí donde está la glucosa y sus amigas, y ahí vas a encontrar la galactosa para que veas que es nada su variación, ¿verdad? En la galactosa son dos variaciones con respecto a la glucosa, pero bueno, muy bien. Entonces, esos son los monosacáridos, los más importantes definitivamente en el caso de la glucosa, y los otros pues vamos con los que tenemos mayor cotidianidad, contacto, ¿no? Que también eso ayuda mucho para aprender, para recordar las cosas. Vámonos ahora con los disacáridos, algunos, insisto, los que están más en tu contacto. Y vamos a empezar primero con la lactosa. La lactosa, muchachos, es el azúcar de la leche, ¿sí? El azúcar de la leche, eso es la lactosa. Y la lactosa es un disacárido, está formado por 2 sacáridos. Uno de ellos es la galactosa y otro es la
glucosa. Fíjate. Entonces, la lactosa, el azúcar de la leche, el carbohidrato que tiene la leche, es una glucosa y una galactosa. Eso es la lactosa. Habrás escuchado que hay muchas gentes que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? Si estas personas ingieren leche, su tracto digestivo se vuelve un chile con queso, ¿no? Se vuelve un remolino, se ve todo alterado, etcétera, etcétera, y van a terminar teniendo un chorro pernicioso, entiéndase, diarrea, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Básicamente, muchachos, porque ¿te acuerdas que te platiqué lo que son las enzimas? ¿O no te he platicado? Ya no me acuerdo. Bueno, te vuelvo a platicar. Las enzimas, muchachos, son unas sustancias que tienen como función romper otras estructuras. Esa es la función de las enzimas y son específicas. Es decir, no vayas a pensar que una enzima rompe todo. No. Son específicas. ¿Y a qué me refiero con romper? Mira, el ejemplo que te estoy dando. La galactosa, obviamente son 6 y yo nomás tengo 5 dedos. No, es una hexosa, pero yo nomás tengo 5 deditos. Y la glucosa, vamos a suponer que ahí está el enlace glucosídico. Y entonces aquí se forma una lactosa. Pues bien, debemos de tener una enzima, una sustancia que sea capaz de romper esta estructura, ¿sí? Esta unión, que sea capaz de romper este enlace glucosídico para tener por separado la galactosa y la glucosa, porque así nuestro organismo no lo puede utilizar. Ya me entenderás el día de mañana que te platique funciones por qué no sucede esto. Entonces ahí están las enzimas, lo rompen. Las personas que son intolerantes a la lactosa, que te platico, no tienen esa enzima, ¿verdad? No tienen esa enzima. Razón por la cual existe, afortunadamente, el cerebro humano, caray, desarrollaron técnicas para poderle quitar la lactosa a la leche, fíjate. Y entonces por eso se presenta una leche deslactosada, que es la que toman este tipo de personas con esta carencia de esta enzima, ¿verdad? Órale. Aquí te estoy hablando de la lactosa. Dicen algunos nutricionistas que no debiéramos de tomar leche animal, fíjate. ¿Quién sabe por qué? Pero he leído 2 o 3 artículos donde dicen que nuestro organismo se somete a mucho estrés para desdoblar, me refiero metabólicamente, me refiero digestivamente, ese tipo de sustancias, la leche de cabra, la leche de vaca, ¿sí? La leche de oveja, que son las que más o menos se consumen, que es muy difícil desdoblarlas. Bueno, pues ojalá y alguno de ustedes cuando termine de su carrera me explique por qué, porque bien a bien no lo entiendo, ¿no? Si se cuentan con las enzimas, pues ¿por qué no? Pero dicen que no. Ok. Mira qué burro, aquí te puse galactosa. Y no, pues esta es la que tiene la lactosa, justamente. Te voy a platicar entonces de otra, te voy a platicar de la maltosa. Maltosa. La maltosa viene de la malta, ¿verdad? ¿Y qué es la malta? La cerveza. Chícales. Sí. La maltosa, muchachos, es el carbohidrato, el azúcar que tiene la cerveza. A ver, ¿cómo se hace la cerveza? La cerveza se hace con cebada, que se pone a fermentar, ¿verdad? Pero luego aparte hay otra planta que se llama lúpulo, ¿verdad? Que es lo que le da ese clásico sabor amargo a la cerveza. Y entonces con estas 2 sustancias se produce la cerveza, la malta, ¿verdad? Pues bien, esa maltosa, muchachos, esa maltosa va a tener 2 glucosas juntas. Es un disacárido formado de 2 glucosas juntas, ¿sí? Por esa razón, el pisteador de cerveza es muy reconocido. Verás, su organismo recibe tanta glucosa del
del chupe, de la cerveza, tanta glucosa que la almacena, ¿sí? Y como la recibe muy rápido, por eso hablo de los bebedores de cerveza, no de los que pistean de vez en cuando, no, hablo de los que normalmente están atacando cheve. Y esos tipos tienen una panza muy curiosa, ¿no? Es una panza que empieza aquí en el cuello y va a terminar en la ingle, ¿sí? Esa es la clásica panza cervecera, porque el organismo al recibir tantísima glucosa la almacena en forma de grasa, ya te platicaré más adelante cómo sucede esto, la almacena en forma de grasa, pero rápido. Y esto siempre se hace alrededor del tracto digestivo, fíjate, ¿sí? Por eso la panza esa tan rara. Pueden tener las patas y los brazos flacos, pero el abdomen amplio. Te digo que desde el cuello, ¿no? Y es justamente por eso, ¿verdad? Es justamente por eso. Bien, esa es entonces la maltosa. Uno más que sería la sacarosa. La sacarosa, más conocida en el bajo mundo como el azúcar de mesa. Este es el azúcar granulada que le pones a tus limonadas, etcétera, a tu café. Se llama sacarosa. Y la sacarosa, muchachos, tiene una fructosa y una glucosa, ¿sí? Una fructosa y una glucosa. Verás, están juntas, ahí está la glucosa y la fructosa. Resulta que nuestro organismo no puede aprovechar la fructosa, no podemos romper esas estructuras, no podemos usarla. Entonces hay que separarlo primero, ¿verdad? Para poder utilizar nada más la glucosa. Y la sacarosa pasa completita por nuestro tracto digestivo hasta que no le das al flush, ¿verdad? Es decir, es evacuada de tu organismo, ¿sí? La fructosa. Muy bien. Y bueno, vamos a quedarnos nada más con esos disacáridos para que no sea tan amplio tu cuadro. Ahorita te tengo que platicar de eso del cuadro de tarea porque muchos de ustedes me andan fingiendo demencia. A ver, te platico de un oligosacárido. Aquí nada más te pedí uno porque, para no batallar. Mira, lo que pasa es que los oligosacáridos no tienen propiamente una participación biológica, ¿sí? Entonces, por eso no me quise meter en muchos gorros. Es decir, los organismos, y particularmente el organismo humano, no puede desdoblar la rabinosa. Entonces no la podemos utilizar. Y entonces entra por nuestro organismo y sale, así como te platiqué de la fructosa, de la galactosa, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con la rabinosa. ¿Por qué resulta, Bodo, que es que la rabinosa son 12 unidades de glucosa? 12 unidades de glucosa, ¿de acuerdo? Afortunadamente, nuestro cuerpo no tiene la manera de separar esas glucosas para aprovecharlas, si no, imagínate lo que estaríamos ingiriendo de glucosa, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ¿por qué resulta importante esto? Porque los oligosacáridos, muchachos, están principalmente en las leguminosas, entiéndase, viroles, lentejas, habas, etcétera, etcétera. Y entonces, esa rabinosa, si nosotros pudiéramos utilizar todo el contenido energético, olvídate, sería muchísima energía disponible. Ya me vas a entender por qué energía el día de mañana que te platique de funciones de los carbohidratos, funciones biológicas. Bien, y ahí vamos a dejarle con los oligosacáridos, porque vamos a meternos ahora a los polisacáridos, más de 13. Y te voy a hablar de 3, nada más de 3. Hay un montón, pero te voy a hablar nada más de 3. Uno de ellos es el almidón. Chícales. Y hay muchos tipos de almidón, no vas a creer que es nada más uno. Resulta ser, muchachos, que el almidón, el más chico de todos, son 80 unidades de glucosa. 80. El más grande son 10,000 unidades de glucosa. Güey, 10,000. ¿Te das cuenta de esto? Hijo de su madre. Son moléculas enormes, muchachos. Enormes. A ver, ¿dónde está el almidón? ¿Tú lo conoces? ¿Alguna vez has partido papa cruda? Sí. Cuando partes la papa cruda,
cae un como caldito blanco, con un como caldito lechoso. Ese es el almidón. Si tú dejas que ese almidón se seque en la tabla para picar, después vas a batallar un montón para quitarlo, ¿sí? Y es justamente por la estructura tan grande que tiene, cuando se seca, muchachos, se pone duro, ¿sí? Porque es una estructura química muy compleja. Te digo que la más simple son 80 unidades de glucosa, así que imagínate, ¿verdad? Por esa razón se utiliza en el planchado de la ropa. Quizá por ahí en tu casa tu mamá o quien planche le pone un spray de almidón, justamente un spray de almidón a la ropa, particularmente en los cuellos. Le avientan un chisguete de almidón al cuello y luego le pasan la plancha, lo secan y por eso el cuello queda tieso, ¿verdad? Producto justamente del almidón, ¿verdad? Entonces, te fijas que tenemos mucha relación con este tipo de productos. Uno más, muchachos, la celulosa. Esa sustancia en donde estás escribiendo, que nosotros le llamamos papel, ¿sí? Químicamente hablando, es celulosa. La celulosa, muchachos, son, escucha esto, 100,000 unidades de glucosa. 100,000. ¿Te das cuenta el tamaño masivo de esta molécula? 100,000 unidades de glucosa. ¿Sí? Bueno, ¿y el arbolito para qué lo utilizan? Híjole, bueno, te lo voy a platicar para no dejarte el concepto en el aire. Muy seguramente en biología, en primer año de secundaria, su madre ya hace 3 años, te debieron haber platicado que las células vegetales no nada más tienen membrana que las cubre, sino que tienen una pared rígida, ¿verdad? Tienen una pared rígida, y esa pared rígida está hecha de celulosa, justamente, ¿verdad? Entonces, la celulosa es por sí rígida, ¿verdad? Ya nada más se hace lámina, se corta en pedacitos, y a eso se le llama papel, ¿verdad? Por eso es que para producir papel necesitamos tumbar un montón de árboles. Por eso cuida tu papel. Algunos de ustedes, hijos de su madre, ¿cómo gastan papel? Ponen una cadenita de 5 carbonos en toda una hoja. Eso es antiecológico, muchachos. Mira, te doy un dato. Para producir 1 tonelada de papel requerimos tumbar 3 toneladas de arbolitos. ¿Te das cuenta? Y nosotros desperdiciando el papel y haciendo avioncitos y cuánta cosa, ¿no? O sea, ya debemos de tener mayor conciencia ecológica. Bueno, el caso es que la celulosa, muchachos, hijo, afortunadamente no podemos desdoblarla. Si no, una hoja de papel yo creo que nos servía para comer, para nutrirnos, para tomar energía, por lo menos, híjole, 1 año o 2, ¿verdad? Con una sola hojita de papel. Afortunadamente no. Porque no tenemos la enzima necesaria para romper. Esa es la razón. Y una que te quiero platicar particularmente con cuidado y sonarte una campanita, etcétera, etcétera. Mira, la sociedad en la que vivimos ahorita, muchachos, es una sociedad de mucho consumo. Me refiero al consumo de alimento, consumo de azúcares, consumo de carbohidratos, ¿verdad? Y le entramos bien duro a las harinas, y le entramos bien duro a las sodas, y le entramos muy duro a ese tipo de productos, pues. Anteriormente, esos productos se endulzaban con sacarosa, con azúcar de mesa, ¿no? Pero resulta que avanza la ciencia y se descubre otro azúcar, en el maíz, por cierto. Y ahí peligra la cultura mexicana, ¿eh? Fíjate hasta dónde rebotan las cosas. Porque resulta que los países van a preferir obtener esta sustancia del maíz que dárselo a los mendigos mexicanos para que hagan sus tortillas. Imagínate, fíjate cómo se afecta inclusive la economía mundial. Bien, entonces, muchachos, esta maltodextrosa la lograron producir teniendo como base, te repito, al maíz. ¿Sí? Y resulta que es más barata
que la sacarosa, mucho más barata. Tú dijeras, pues qué padre, ¿no? Pues que le echen maltodextrosa y para qué sacarosa, si es más cara. Híjole, el problema, muchachos, es que la sacarosa, ya te dije, es una glucosa y una fructosa y se acabó. Esta madre son más de 500,000 unidades de glucosa. Imagínate, 500,000 unidades de glucosa. ¿Y sabes qué? Nuestro organismo puede romperlas, por lo menos parcialmente. ¿Qué tal? Por lo menos parcialmente. Entonces, cada vez que tú te empujas un submarino, un guancito, no puedo decir el nombre porque me cobran, ¿sí? Por eso dije submarinos y guancitos, pero tú sabes a lo que me refiero. Hijo, estás ingiriendo una cantidad energética, pero loca, ¿no? Esa es una de las razones, claro, y la otra son los refrescos gaseosos. Esta es una de las razones, muchachos, por la cual nuestro país es un país de obesos, ¿verdad? Es un país de obesos. Y Estados Unidos y algunos otros países que tenemos esos malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Entonces, ve este dato. Es increíble la cantidad que te estás empujando de glucosa, de energía, pues. Sí. Bueno. Y vamos a dejarle aquí. El día de mañana, muchachos, Dios mediante, el día de mañana vamos ya a ver la participación biológica de los carbohidratos, ¿sí? ¿Qué pasa con los carbohidratos en los seres vivos? Pero antes de despedirte hoy, quiero comentar que algunos de ustedes me han estado preguntando que cómo vamos a hacer el cuadro final. Mira, se me ocurre esto, ¿no? El cuadro final va a ser muy sencillo. Vamos a decir que aquí esté el carbohidrato, ¿sí? Que aquí esté las clasificaciones, que aquí esté, bueno, ¿qué son? Y clasificaciones en esta primera columna, ¿verdad? Obviamente columnota. ¿Qué son? Y la clasificación que tiene. No te creas. Primero, ¿qué son? Primero, ¿qué son? Y luego, ahora sí, las clasificaciones que tienen. Y por último, la participación biológica. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que en una primera parte, está la clase. Déjame que lo pongo acá. O al revés, como tú quieras. Está la clase. Y en la segunda está tu investigación. Clase o apunte, ¿no? Para que me entiendas. Y ya. ¿Sí? Aquí sería. ¿Qué son? Ya defines qué son. ¿Cómo se clasifican? Aquí están las clasificaciones y luego lo que tú hayas investigado. Participación biológica, la clase, te voy a platicar, te voy a tirar un rollo mañana y complementas con lo que tú hayas investigado. O insisto, al revés, primero lo que tú investigaste y luego los apuntes de la clase, ¿sí? Y luego enseguida pones los lípidos, igual, ¿verdad? Igual. Y luego después pones las proteínas. Igual. Muy difícilmente esto va a caber en una sola hoja, muchachos, así que vas a tener que extenderte. O quizá en una hoja pones los puros carbohidratos, si es que te es suficiente, porque tampoco. Yo creo que si usas tu cuaderno en horizontal, sí puede que te sea suficiente, ¿no? Luego los lípidos, la misma cosa, y luego las proteínas. Entonces, más o menos así, y quítate broncas, no imagines lo que no es. Una niña que estaba muy preocupada, que porque ella no sabía cómo le iba a hacer, es exactamente igual que lo que has venido haciendo. Por un lado, lo que tú investigaste, por otro lado, tu apunte de la clase, ¿sí? Pero no me vayan a querer contar las muelas, muchachos, porque algunos me ponen como su investigación
lo mismo que yo te platiqué. Entonces, pues ahí te encargo, ¿no? Que tengas un poquito más de vergüenza personal. Muy bien, entonces ya debería este cuadro con respecto a los carbohidratos ya lo debieras llevar, que son los carbohidratos y la clasificación. El día de mañana, Dios mediante, te platico la participación biológica. Ya nada más me resta recordarte, muchachos, recordarte que a partir del próximo jueves, la investigación que deberás hacer será sobre lípidos. Es el tema que estaríamos iniciando el próximo jueves. Entonces, por el día de hoy, muchachos, aquí le dejamos. Sean felices, tengan una buena tarde, síganse cuidando, por favor. Adiós.